vamos a tratar un tema que, bueno, pues, digamos, puede ser una especie de cliché, ¿no? Puede ser una especie de lugar común, pero en la epistemología jurídica es importante desarrollarlo, la Salvador, que es, Héctor, el tema del justnaturalismo y el justpositivismo, ¿no? Entonces, aunque hay muchas maneras de abordar este tema, de afrontarlo, de entenderlo, claro que tenemos como base la epistemología jurídica concretamente, o sea, aquí sí podemos jugar con la epistemología general, pero digamos que es el típico tema, ¿no? Que convoca cuando se habla de filosofía del derecho, de teoría del derecho, y en este caso de epistemología, a discutir sobre la visión, ¿no? que se puede tener sobre el derecho, ¿no? Para responder a la pregunta, ¿qué es el derecho? Obviamente, detrás de esa pregunta está, o acompañando esa pregunta está otra pregunta, ¿no? ¿Cómo conocemos el derecho? En la medida en que tú defines qué es el derecho, pues te acercas a él y esta aproximación es justamente lo que llamamos epistemología, ¿no? O sea, entonces, en epistemología jurídica, para responder a la pregunta ¿cómo conocemos el derecho?, tenemos que responder qué es el derecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues tradicionalmente se plantean dos posturas, ¿no? El derecho, claro que por eso me inicié refiriéndome a un cliché, ¿no? A una reducción, ¿no? Al final de cuentas es mucho más complejo de eso, pero lo que yo quiero aquí traerles, digamos, a discusión, a debate, un asunto tan viejo como la formulación de estas dos preguntas, ¿no? O sea, cuando alguna vez la civilización se preguntó sobre qué es el derecho o cómo conocemos al derecho, pues eso tiene muchísimo tiempo y seguimos haciéndolo, ¿no? O sea, seguimos preguntándonos lo mismo. Entonces, insisto, puede ser casi caricaturesco, ¿no? Reduccionista. Es decir, el derecho es un fenómeno social, el derecho es una construcción del, del operador jurídico o del derecho es un orden, el derecho es un sistema, ¿no? Y entonces, esta cuestión como dialéctica, el derecho es acto o el derecho es ley, ¿no? Y como ley, pues es un enunciado. Entonces, si dices, ¿cómo conozco el derecho? Pues lo conozco yendo a leer la ley, ¿no? O lo conozco yéndolo a ver a un fenómeno vivo, ¿no? Y de ahí, o sea, esos son, digamos, los dos extremos, y por eso, bueno, a la humanidad siempre le han gustado como estos enfrentamientos, ¿no? O sea, es decir, como estas dos posturas que en algún momento, bueno, pues pueden tener muchas gradaciones, muchos matices intermedios, pero pues que eventualmente pues se presentan como dos grandes extremos, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que ayer le estuve dando vueltas, quizá digamos, el momento más emblemático de la formulación de esta pugna es, curiosamente, una obra de teatro, ¿no? Un pedazo de dramaturgia. O sea, es decir, la formulación más acertada para discurrir sobre este tema no es un jurista exponiendo, ¿no? No es como ustedes ponen, bueno, es Kelsen, ¿no? No, es Sófocles y es una tragedia, es Antígona. Y me atreví justo a iniciar con Antígona porque es viernes, porque me parece que es importante en toda la semana, no sé por qué, pero por diversos motivos me he encontrado con gente con la cual hemos concordado que es necesaria otra visión del derecho. Por ahí alguien dice una visión humanista y que quizá una posible metodología para acercarse a esa visión sea el arte. Yo pregunto aquí en este minuto, ¿no? En este momento, ustedes,
¿Conocen Antígona? ¿Han leído Antígona? ¿Saben de qué me estoy refiriendo? No. Esa era la segunda razón por la cual dije, tengo que. Antígona, no les voy a exagerar, no les voy a mentir, me parece es el producto de la cultura, ¿cómo diría yo? Más importante que todo estudioso del derecho tendría que haber leído en algún momento de su vida, ¿no? O sea, no estoy exagerando, ¿no? Si nosotros ponemos así este ejercicio carboneliano, ¿no? Las 10 obras de la literatura que todo estudiante estudioso del derecho debiera leer, seguramente estaría Antígona. Y quizá estaría en el lugar 1, por varias razones. Una, por la fecha en la que se produce, ¿no? Que es muy remota. Otra, por la infinidad de versiones de gente que ha discutido el tema sobre Antígona, ¿no? La cantidad de filósofos y filósofas que han discurrido a partir de esto, ¿no? E incluso en algún momento, pues era una obra de imprescindible lectura en la formación, ¿no? En el siglo XIX, sobre todo. Y que, pues, que es curioso, ¿no? Digo, ahí después en esa lista podríamos colocar, no sé, El Mercader de Venecia, quizá porque Shakespeare, bueno, pues es considerado un estándar de la literatura, el Quijote, quizá, por algunos pasajes muy célebres relativos al derecho y la justicia, y casi en todos ellos encontraremos como un poco esta pugna, ¿no? Y de ahí, bueno, pues podríamos ir, no sé, El Señor de las Moscas, de Baldwin, Fahrenheit 451, 1984 de Orwell, ¿no? Y ya, pues ahí podríamos estar haciendo una lista, ¿no? Pero, sin duda, de la literatura clásica griega y de un dramaturgo que es considerado, pues, uno de los mejores de su tiempo, pues está Antígona. Entonces, les voy a compartir justo una especie de resumen y después, entonces, en función de eso, vamos a justo a probar esta metodología que es, pues, una especie de análisis cultural de la epistemología jurídica, ¿no? Entonces, compartir audio. Es el momento del funeral. Es el momento del funeral. Creonte toma la delantera. A él regresa el trono de Tebas. Quiere creer en una nueva era, en un nuevo mundo. Y tiene la intención de fundar ese nuevo mundo con principios intangibles. Creonte decide hacer todo lo posible para asegurar que tal tragedia nunca vuelva a suceder. Para empezar, decide darle todos los honores a quien murió en defensa de la ciudad de Tebas, Eteocles. Hizo que lo enterraran durante una gran ceremonia. Después, ordena que el cadáver de Polínices sea abandonado en el campo de batalla, que sea alimento para los perros. Así todos sabrán cuál es el precio de usar las armas contra la ciudad. Creonte impone a Polínices el más espantoso castigo para los griegos. Si a un muerto se le priva de ser enterrado, se le niega ese derecho y se le prohíben las ofrendas y los ritos que le corresponden, este está condenado a vagar eternamente en el mundo subterráneo sin hallar nunca descanso. Creonte no actúa así por placer. No tiene nada en contra de su sobrino Polínices, pero este se atrevió a atacar al país y Creonte no puede tolerarlo.
La ley de Creonte es muy clara. Todos los que amenazan a Tebas, todos los que desafíen lo que él llama la razón de Estado, experimentarán el mismo destino que Polínices. Antígona se rebela, se arroja a los pies de Creonte y le ruega que reconsidere esa decisión. Ella sabe muy bien que Eteocles era un usurpador, pero también sabe que él defendió su ciudad. También sabe que Polínices no debió haber empleado las armas en contra de su país para recuperar su derecho. Pero condenar a un hombre al infierno es inaceptable para ella. Solo los dioses tienen el poder de tomar tal decisión, no los hombres. Antes de la muerte, todos son iguales. Y es un deber sagrado, un deber para los dioses, rendir honores funerarios a los difuntos, sin importar cuáles sean sus crímenes. Creonte no quiere escuchar nada, no quiere más desorden. Si su pueblo y su ciudad quieren sobrevivir, no tiene otra opción. Tiene que infundir miedo. Polínices será un símbolo. Antígona se levanta, mira fijamente a Creonte y le dice: no, no puedo aceptar esta ley. No es la ley de Zeus, sino la ley de Creonte, la ley de un hombre, no la de un dios. Como hombre, como rey, Creonte tiene el poder de tratar a los ciudadanos de su ciudad como mejor le parezca cuando están vivos, pero no puede disponer de sus almas cuando están muertos. Hay una ley más poderosa que las de todos los hombres, una ley no escrita. Si los dioses aceptaron que Polínices fuese derrotado, no querían que su alma fuera condenada a vagar eternamente. Antígona corre a la casa de su hermana. Le pide ayuda a Ismene. Aprovecharán la noche para esconderse sin que nadie sepa fuera de las murallas de Tebas. Buscarán los restos de Polínices y le harán el funeral que impide que vague entre las sombras por la eternidad. Listo, es un resumen muy escueto, ¿no? Pero bueno, hay varios resúmenes en la red, pero este que es de History Channel, pues me gusta cómo lo ilustra, ¿no? Además no spoilea el final. Sí, más o menos se entendió la historia, ¿sí? ¿Sí, Magda? ¿Sí, los demás? ¿Sí? Es tremenda, ¿no? Esta tragedia porque, primero, o sea, piensen ustedes en la fecha en la que insisto, hay muchas discusiones sobre esto, o sea, es impresionante, o sea, yo he asistido a seminarios que duran mucho tiempo, donde justo se establece esta polémica, ¿no? Quien defiende a Antígona y quien defiende a Creonte. Y normalmente se atribuye a la visión de Antígona una visión jus naturalista y a Creonte una visión jus positivista, ¿no? Es redonda la tragedia en tanto que es muy didáctica y pedagógica. Esa es otra parte que se ha estudiado mucho, cómo estas tragedias eran vistas por todas las personas de la polis, ¿no? Incluidos los esclavos. Entonces, la intención era mostrar a través del teatro un debate que para los griegos era muy trascendente y muy complejo de abordar, ¿no? Y entonces, claro, con los elementos dramatúrgicos, lo que se hace es en argumentación
se llama una reducción al absurdo, ¿no? O sea, se lleva al máximo extremo. Un político, pues un jefe de Estado que establece la ley, la establece razonablemente, ese es el punto, ¿no? O sea, no es una ley que en principio parezca injusta o severa, ¿no? Porque él la está haciendo, o el motor que lo mueve es recuperar la estabilidad de la ciudad, ¿no? Que había estado en pugna, en guerra, ¿no? Ahora, claro, quien conoce de las tragedias sabe que esto pues, se va enlazando, ¿no? O sea, esto viene desde Edipo, ¿no? O sea, estamos hablando de la descendencia de Edipo y Creonte es el tío que se queda con el poder, pero la descendencia de Edipo sigue peleando por el poder, ¿no? Entonces hay elementos interesantes a considerar. Esa es la grandeza de Sófocles, ¿no? Porque Antígona finalmente no es una mujer cualquiera, no es una mujer del pueblo, ¿no? Es parte de la nobleza, es hija de un rey, que es Edipo. Y como sabemos, bueno, pues Edipo sufrió una condena muy fuerte por parte de los dioses, que es la condena de enamorarse de su madre y sacarse los ojos y vagar, ¿no? Entonces, Creonte está asumiendo el poder para pacificar, está asumiendo el poder para poner orden, para reorganizar las cosas. Entonces, cuando ve que hay estas facciones, él dicta esta ley, y cumpliendo con todos, insisto, los parámetros de lo que debe ser una ley abstracta, general, sin ser específico sobre una persona. ¿Cuál es el problema? Es que uno de sus sobrinos va a caer en la hipótesis legal. Es decir, dice, quien desafíe el sistema, quien esté contra mí, no podrá recibir un enterramiento como debe ser, ¿no? Insisto, la ley parece razonable en principio, hasta que tiene que aplicársele a alguien, ¿no? En ese momento, entonces, detona todo la trama, ¿no? El núcleo de la tragedia, ¿no? Dos hermanos, uno de un lado, otro de otro lado, y dos hermanas, ¿no? Una que no quiere tomar postura y otra que sí está decidida y convencida de que se está violando un derecho superior al que el gobernante tiene. Sí, claro, aquí entonces empieza justo la discusión. Bueno, pero este derecho, ¿dónde está? ¿Cómo se expone? ¿Quién lo dicta? ¿Quién lo conoce? Epistemología, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Pero es tragedia en tanto que nadie descalifica a Antígona, ¿no? O sea, nadie dice, esta señora está loca, ¿no? O sea, dicen, Antígona tiene razón. Y es donde empieza la pugna. O sea, la ciudad de nuevo se vuelve a dividir. Dice, Creonte tiene razón. Los coros es una maravilla, ¿no? Porque los coros van haciendo la vox populi, ¿no? O sea, en el teatro esta función del coro se introduce en un momento de la historia del teatro, pues justo para cumplir con esta función del sentido común, ¿no? Y entonces se van formulando estas posturas, y va habiendo rasgos que son, insisto, interesantes. Primero porque en ese momento las mujeres no tenían, voz y voto, ¿no? Y entonces el que Sófocles elija a una mujer ha resultado en Occidente una especie de hito, ¿no? O sea, es decir, es la heroína ideal de Occidente. Es una mujer que se enfrenta a todo el poder político. E insisto, hay posturas que defienden a Creonte y dice, Creonte tenía que hacer respetar la ley, no porque con eso desafiaran su autoridad, ¿no? Sino porque con eso estaban enfrentando a todo el Estado.
o sea, estaban poniendo en peligro la seguridad del Estado. Por eso en el documental dice, él se asume como la razón de Estado, ¿no? O sea, es decir, no es por mí, es por todos nosotros, ¿no? Si yo accedo a que se entierre a Polinices, lo que va a suceder es que entonces cualquiera va a hacer lo que quiera. Y aquí la función de la ley es que la respetemos, nos guste o no. No es una cosa que me desafía a mí o que me genera, digamos, un descrédito, ¿no? Ah, mira, nadie le hace caso. No, es algo, la ley es algo superior de alguna forma, ¿no? Y que tiene que ser obedecida para bien de todos. Y así empiezan las argumentaciones, ¿no? Insisto, ¿cuál es el origen de la ley de Creonte? Pues es un razonamiento que tiene como fundamento la cohesión social, ¿no? ¿Cuál es la razón que expone Antígona? Pues esta es una ley superior, es una ley que ha estado ahí. ¿Dónde está? Le preguntan. Pues la han dictado los dioses. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todos lo sabemos. O sea, todas las personas sabemos que cuando alguien muere debe ser enterrado, porque si no es enterrado debidamente, entonces va a vagar. Y si va a vagar, es una doble condena. O sea, es la condena de dejarlo insepulto, pero es la condena también hacia su alma. ¿Puede un gobernante meterse con cosas que van más allá? Ahí viene otra discusión, ¿no? Claro, nosotros hemos superado esa cuestión porque nosotros hemos deslindado esa parte, vamos a decir así, religiosa o sobrenatural de la parte civil, ¿no? No es tan sencillo, porque finalmente en ese momento histórico, esa parte religiosa es vinculante, es normativa, ¿no? Incluso alguien podría decir que hoy sucede un poco, se recrea esa tragedia con el control de convencionalidad, ¿no? O sea, de nuevo vuelve a haber ese enfrentamiento y de nuevo volvemos a ponerlo en esos términos, justnaturalismo, justpositivismo, ¿no? Es así que de esta manera Sófocles quiere presentarnos este problema que surge en cualquier sociedad, ¿no? Cuando pues, el poder político tiene la tarea de la organización social y para ello tiene que dictar unas leyes, pero que esas leyes eventualmente pueden contradecirse, pueden generar vacíos, pueden tener algunas deficiencias, ¿no? Y eso en función de qué parámetro. Y ahí entra la epistemología jurídica, ¿no? Es decir, ¿cómo accedemos a ese corpus, ¿no?, de derecho? Aquí lo que se argumenta a lo largo de la historia en el análisis de la tragedia es que se trata de un derecho consuetudinario, ¿no? No propiamente de un derecho religioso, de índole religiosa, ¿no? O sea, es decir, es costumbre enterrar a los muertos, ¿no? Y entonces, digo, más allá de lo sobrenatural, es derecho de las personas que se les entierre. Y esto, curiosamente, está en casi todas las culturas. Es muy difícil encontrar una cultura que no haga nada con sus muertos, ¿no? Entonces, parece ser que es una especie, me gusta mucho este documental porque al inicio dice, Creonte trató de respetar los principios. Y eso es justo eso, o sea, ¿qué son los principios? ¿Dónde están? ¿Cómo los conocemos? Y hoy, pues todo el mundo aceptaría que hay principios. O sea, que incluso después de la lectura, vamos a decir así, de la Constitución o de las leyes, entendemos que hay algo más y le podremos llamar interpretación conforme, le podemos llamar bloque de constitucionalidad, le podemos llamar interpretación integral o extensiva, le podemos llamar efecto maximizador, ¿no?, progresividad, pero sabemos que hay algo más. Incluso casi todos los teóricos y teóricas contemporáneas aceptarían que existen principios constitucionales.
Bueno, ¿cómo ven? A ver, cuéntenme, me gustaría escucharles porque justo esta tragedia es para fomentar el debate, ¿no? Fijar posturas, empezar a defenderlas, ¿no? Eh, insisto, he asistido en eventos que yo siempre defendía un poco más a Antígona, ¿no? Pero a veces hay posturas muy interesantes sobre la defensa de Creonte. Yo la verdad es que utilizaba un argumento que dice mi querido amigo Andrés Botero, podría ser un poco banal o superficial. Decía, bueno, ¿por qué Sófocles le puso Antígona a la obra, no? O sea, ¿por qué no le puso Antígona contra Creonte, ¿no? O incluso Creonte, ¿no? O sea, parece que Sófocles de alguna manera se perfila o trata de darle un poco más pues eso, de visibilidad a este asunto. En la última presentación que fue hace unos 4 o 5 meses en Río de Janeiro, donde Andrés Botero volvió a fijar su postura en la defensa de Creonte, resultó interesante porque lo que estaba detrás era feminismos versus no feminismos, por decirlo así, ¿no? O sea, también hay una lectura feminista de esta obra que Andrés Botero dice que es descontextualizada y que es anacrónica, pero bueno, ese es otro asunto. Lo que quiero decir es que al final, yo ya les estoy comentando, a mí me parecía que había un poquito, o sea, aunque sí Sófocles permite esta dialéctica, yo sentía que hay un poquito más de tendencia, de condescendencia hacia la postura de Antígona, que igual Andrés Botero decía eso, ¿no? Sí, pero toma en consideración que en esta tragedia no es por su condición de mujer, ¿no? No es una acción afirmativa, ¿no? De Sófocles, ¿no? Sino que es justo plantear la tragedia en términos lo más radicalmente posible. A ver, entonces cuéntenme, primero, nadie tenía referencia sobre eso, o si hay alguien que ya había leído, sabido. Adelante, Hugo. Doctor, muy buenos días. Pues efectivamente es una lectura que no está tan común, sobre todo cuando iniciamos la universidad, pues esto no nos las recomiendan, ya que cuando son estas especialidades, pues surgen estos temas interesantes. Y ahorita analizando lo que usted mencionó en su exposición, pues sí trata lo que conocemos como el mundo del ser y del deber ser. ¿Por qué es la ley? Pues porque así lo dice. ¿Por qué lo dice? Pues porque lo establecen los dioses. Y ahí empieza lo que son conflictos de interpretación, que buscando lo que son sus antecedentes, pues ahí podríamos discutir o mencionar el por qué es de esa norma, por qué en esas características. Me voy con la idea de estudiar más este tema, me parece realmente muy, muy interesante, doctor. Gracias. Sí, fíjense que el ejercicio hubiera, digo, ayer se me ocurrió, pero pienso que, porque estamos justo repensando todos los diplomados, pero sobre todo me estaban diciendo que habría que reformular la metodología, ¿no? Se me ocurre que en un futuro diplomado ya se llegara con la lectura de esta obra, ¿no? Eso enriquecería mucho la clase. Pero bueno, miren, ya ganamos, al menos en este grupo ganamos que se visibilice la necesidad de leer esta obra y que pues es una obra importante, ¿no? Claro, porque la riqueza del texto, pues que aquí estamos como eso, dando por sentado, ¿no? Pues ya no nos permite profundizar lo que sería debido, ¿no? ¿Alguien más que nos quiera? Entonces, nadie va, nadie la había escuchado, ¿no? Ahora, bueno, entonces insisto, yo creo que seguro irán a buscarla, ¿no? De inmediato, y verán las diferentes adaptaciones y tratamientos, eh, una de las Gianni Battimo es una de las últimas que leí, ¿no? Pero Tecla Mazzarese, más atrás Holderlin, es impresionante la cantidad de citas que tiene esta tragedia. Y es una de las más importantes. ¿Ustedes qué opinan así? Insisto, yo entiendo que esto es
un poco epidérmico, pues los 5 minutos de video, pero en este debate, o sea, ¿qué consideran que serían los argumentos, sobre todo pensando en este ejercicio de epistemología jurídica? ¿Tiene razón Creonte? ¿Tiene razón Antígona? ¿Tienen razón ambos? ¿Hay una tercera opción? O sea, ¿qué opinan? Y de alguna manera hagan ese ejercicio, ¿no? Para mí, ¿qué es el derecho? Y cómo conozco el derecho, ¿no? A ver, cuéntenme. ¿Quién se anima? Magda. Omar, adelante. Sí, buenos días. Bueno, en mi opinión, también hay que entender qué situación había en Tebas, ya que venían cambiando y cambiando de reyes, al parecer. Uh-huh. Entonces, por eso la decisión de crear esta ley, para que no siguieran atacando el reinado de Tebas. Entonces, yo justifico más al rey, porque habría que poner un orden, si no, el mismo reinado iba a desaparecer, ¿no? Entonces, justifico más la posición positivista, porque también hay que tener un orden. A veces no, la misma ciudadanía no quiere obedecer ese orden cuando le afecta, se está en ese contexto. Entonces, pues desgraciadamente también venía en una época de guerras, y a veces las decisiones son duras, ¿no? Habría que obedecerlas. Es mi comentario. Sí, no, está bien. O sea, justo ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio que debiera detonar bien. Lo maravilloso sería, yo, o sea, esto es, creo que sería un recurso súper poderoso, asistir a la obra. O sea, imagínense asistir a la obra, porque además, o sea, el mecanismo que usaban los griegos en este concepto de paideia, pues era transmitir una especie de conocimiento significativo, ¿no? O sea, y asistir a la tragedia, pues implicaba que tus emociones se movieran, ¿no? Y entonces que tú dijeras, sí, y Creonte tiene razón, ¿no? Y que la gente se metiera con los actores, ¿no? Y dijera, aprendan a Antígona, ¿no? Llévenla ante la justicia, ¿no? Y que hubiera gente que defendiera a Antígona, ¿no? Y tomar estas posturas es importante justo para el debate, ¿no? Efectivamente, o sea, nosotros hemos crecido y creído en el principio de legalidad, hemos crecido en el respeto a la ley, ¿no? O sea, sí, la teoría del derecho, digamos, ha reforzado sobre todo por eso les dije en el siglo XIX, ¿no? A partir de la creación del Estado moderno, pues que era fundamental y básico tener como principio, pues fíjense, se llama principio de legalidad, ¿no? O sea, como parte de la construcción de todo el entramado del sistema, pues algo que dijera que se tenía que respetar, ¿no? E incluso acompañado de otros principios como el del desconocimiento de la ley no exime de su incumplimiento, ¿no? Porque esto supondría que, aún a pesar de que las personas no conocieran el derecho, estarían obligadas a respetarla, ¿no? Digamos que esas son las bases de la creación del Estado moderno, pero también lo es cierto es que Antígona termina siendo muy actual, y por eso la epistemología jurídica es tan necesaria actualmente, ¿no? Por lo que ya planteé yo, porque el Estado moderno ha entrado en crisis, ¿no? Ha entrado en crisis y entonces estos principios han sido cuestionados, ¿no? Han sido desafiados, han sido, pues eso, puestos a discusión, ¿no? Porque aquí la postura que tú asumes, Omar, dices, bueno, para mí es fácil. El derecho es lo que dicta el Estado, ¿no? El derecho es la ley, ¿no? El derecho es
es su representación a través de esta necesidad de generar ese orden que todos debemos respetar en función del llamado famoso contrato social, ¿no? Porque si no se respeta, entonces tú lo has dicho, no hay nada. No hay nada, o sea, no hay nada que después se pueda hacer, ¿no? Pero aquí la Antígona, porque vuelve a ser, ¿y qué tal si ese gobernante se equivoca? ¿Qué tal si ese gobernante lo hace, o sea, utiliza ese derecho para eliminar a sus enemigos políticos? ¿Y qué tal si ese gobernante lo hace para reducir la población y quedarse con el número de población que quiere, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Entonces, esas son las cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa si el gobernante violenta los derechos humanos? Y vuelve Antígona, o sea, a gritar otra vez, ¿no? Sí se ve, sí se nota, ¿no? Entonces, esto es lo interesante, ¿no? O sea, ese debate no está zanjado, no es, por más que la modernidad quiso zanjarlo de ese modo, ¿no? Incluso creando una cultura relativa a eso, e insistiendo todavía hasta el día de hoy, tratando de limitar al intérprete, al juez concretamente, ¿dónde conozco el derecho? Lo conoces en la ley. ¿Dónde está el derecho? Está en la ley. De todas maneras, se siguen presentando muchos problemas, ¿no? Está en la ley. Y si la ley no conoce a las personas que se relacionan con el conflicto jurídico, ¿qué es más importante? ¿La ley o el conflicto jurídico? ¿Qué es más importante? ¿La ley, el conflicto jurídico o las personas? Y entonces empieza todo a cambiar, ¿no? Porque pues, justo eso, principio pro persona está en el artículo primero de la Constitución, ¿no? Y eso abre una especie como de válvula, ¿no? O sea, rompe el entramado constitucional, porque si lo más importante es la persona, entonces tienes que buscar, que es justo el ejercicio, la norma que sea más adecuada. Y esa norma puede, este es lo interesante, puede estar escrita o puede no estar escrita. Puede deducirse de una serie de normas escritas, ¿no? O incluso de la interpretación de esas normas, que es lo que llamamos jurisprudencia, ¿no? Ahí es donde se pone interesante. Compañera, compañeros, ustedes, Antígona o Creonte. Es la interesante, ¿no? Adelante, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días a Buenos todos días. y todas. Este, yo no conocía tampoco la tragedia de Antígona. Me parece muy, muy interesante y también me parece curioso porque tengo el libro y no lo he leído. Yo creo que sí, con esto que nos expones voy a leerlo. En relación a las dos posturas, creo que las dos podemos entenderlas eh, en toda su complejidad, ¿no? Porque, por ejemplo, el Estado, si bien es aplicador de un derecho, también, o sea, el Estado crea derecho a través de sus propios órganos, a través de sus órganos también procura el cumplimiento de ese derecho, la transformación de ese derecho, y todo eso en torno a qué, en torno al objetivo principal del Estado y del derecho, que es la organización social, ¿no? Entonces, se entiende que una postura válida sea la conservación del propio Estado, ¿no? Por ejemplo, Lenin por ahí en Estado de Revolución decía que en una sociedad donde se agudiza la lucha de clases, es de esperarse que también se refuercen los organismos especializados de hombres armados, ejército, policías, todo eso se refuerzan, pero también se refuerzan las leyes represivas o, en otro sentido, las leyes que tienen por la preservación del propio Estado, ¿no? La supervivencia del propio Estado, porque el Estado se asume como una unidad organizadora y que da sentido también a la sociedad. En ese sentido, yo creo que es
salvo, digo, voy a leerla y todo más, Claro, la claro. obra, pero creo que también el Estado en muchas ocasiones pesa más de manera contradictoria la razón de Estado que la propia sobrevivencia del Estado. Por ejemplo, eh, un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es, por ejemplo, las reformas educativas de Peña Nieto crearon mucha inestabilidad social en determinados estados, en determinados grupos sociales dijeron esto no va. ¿Por qué? Porque atenta contra un derecho que nosotros teníamos, con una concepción del derecho que tenemos, de la educación, de nuestros valores y todo eso. Salieron a la calle y hicieron todo un movimiento y se echaron para atrás cosas de esa ley, ¿no? De esas reformas. Entonces, el Estado también puede, procurando poner leyes buenas para la sociedad o sus intereses, eh, que también puede atentar contra sí mismo. O sea, si el día de mañana dijeran, el Estado mexicano dijera, mañana, a partir de mañana no existe la propiedad privada. ¿Qué haríamos todos, no? O sea, todos saldríamos y como que no existe la propiedad privada, entonces, ¿de qué es? Y entonces, habría un movimiento, habría algo, ¿no? Y todos diríamos no, y el Estado diría, pues ahorita entonces encarcelo a todos porque están atentando contra la estabilidad de mi Estado, que es el cumplimiento de las leyes, ¿no? Entonces, el Estado también debe de respetar los principios de la sociedad en donde se desenvuelven. No sé si aquí en México aceptaríamos como sociedad leyes impositivas como las de Nayib Bukele, ¿no? En la cuestión carcelaria, u otro tipo de leyes, ¿no? Y por el lado de Antígona, pues está el derecho, como dices bien, como estamos aquí reflexionando, ¿qué es el derecho? ¿Dónde vemos el derecho? ¿Dónde está el derecho? Pues el derecho no nada más está en la ley, en la norma, sino muchas veces también está en los usos y costumbres. Está en los usos y costumbres, el gran concepto de usos y costumbres, que es los pueblos indígenas, todo esto, el derecho internacional. Pero los usos y costumbres también están a la hora de aplicar el derecho. Yo que estoy en la práctica judicial, en los juzgados laborales, familiares, civiles, es muy... en la Ciudad de México se respetan los procesos. En el Estado de México es la jungla y todo se rige por usos y costumbres jurídicos. Entonces, el derecho se deja a un lado, la letra se deja a un lado y el sistema funciona, sí, pero funciona respecto a ciertas prácticas no legisladas. Entonces, si alguien viene y nos dice esas prácticas no legisladas se tienen que eliminar, entonces crea problemas, ¿no? Crea problemas y crea una crisis en el propio sistema que ya era funcional. Entonces, los usos y costumbres, los principios, uno de los principios más importantes que Antígona defiende es el derecho a la rebelión, ¿no? Cuando hay una ley injusta, la sociedad tiene el derecho a rebelarse contra esa ley injusta. Por ejemplo, si mañana dejara de existir la propiedad privada, entonces todos diríamos, ¡ah! Claro, no es un derecho como tal legislado de manera directa, pero todas las sociedades y todas las constituciones modernas han partido de ese principio, ya que han surgido de conflictos sociales, políticos, todo eso. Entonces, pues por una parte está la razón de Estado, que a veces puede ser suicida, y también está la cuestión de un derecho, que a veces el respeto de ese derecho no legislado es lo que garantiza la cohesión y la estabilidad del Estado más que una razón de Estado, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi participación. No, muy completa, Ricardo, porque entonces podríamos concluir provisionalmente que, que el derecho está en muchas partes, ¿no? Y que el derecho tiene muchas manifestaciones y tiene muchas caras y muchos rostros, ¿no? Aunque algunos rostros son más evidentes y a veces son más preferidos encima de otros, ¿no? Que es lo que platicábamos con Omar, ¿no? O sea, a veces parece que esta razón de Estado se constituye como, pues eso, como el todo, ¿no? Que justifica un poco lo demás. O sea, es decir,
justifica incluso este desafío a otras manifestaciones que podrían considerarse derecho, ¿no? Pero, y está interesante porque entonces, en términos epistemológicos, también podríamos concluir provisionalmente que el derecho no está estático. Pero a ver, esa es una propuesta, ¿no? O sea, por esto justo que dijiste al final, ¿no? Y la cita al inicio, ¿no? De la revolución, ¿no? O de la idea marxista del derecho, ¿no? Porque finalmente está pasando de un lado a otro, ¿no? Que también es lo que decía Omar, ¿no? Y hay como una tendencia humana a detenerlo, a fijarlo, a codificarlo, ¿no? Hay como que nos genera ansiedad que el derecho se esté moviendo tanto, epistemológicamente, no sé si me explico. O sea, es que, mira, ¿qué pasaría si entonces Antígona hace un movimiento y entonces mucha gente la apoya y terminan destituyendo a Creonte, y entonces golpe de Estado, ¿no? Entonces el derecho es quien tenga el poder, o hay otro lugar en donde está el derecho, ¿no? Eso está interesante, ¿no? Porque entonces, si no, efectivamente pareciera que el derecho está supeditado a quien tiene el poder. Que ese es otro justo de los temas, ¿no? Es claro, también del análisis marxista del derecho, ¿no? Y muy interesante. Dante, adelante. Hola, buenos días, doctor, compañeros. Buenos días. Muy interesante la aplicación del caso, un caso tan antiguo que sigue siendo aplicable después de tantos años, digno de mucha reflexión, ¿no? Y en el cual creo que es donde se debe hacer el desmembramiento epistemológico del caso, ¿no? Porque digo, al final del día hay muchas diferencias históricas, dogmáticas o de creencias, ¿no? O si hoy en día le decimos a alguien que, o sea, lo que entiendo es que Antígona, la preocupación de Antígona no era que su hermano no tuviera más que un sepulcro, era que no iba a descansar por toda la eternidad. Es decir, se basa en una creencia, sí, úsalo, hijita, perdón, se basa en una creencia de fe, en una cuestión de un plano espiritual, que yo creo que es muy válido, sí, úsalo, hijita, es muy válido. Sin embargo, ¿en qué momento? Digo, era tan válido en ese momento porque todos creían eso, ¿no? Si no te hago tu sepultura, tus moneditas en los ojos para el barquero, la laguna Estigia, pues era como algo inconcebible. Si eso lo pensamos hoy, por ejemplo, hoy en día, ¿se crema a la gente o se le sepulta? Y dentro de esas nuevas costumbres, hay otro tipo de creencias y dogmas. O sea, que hay quien dice, si te creman, no vas a ir al cielo, porque la Biblia dice que polvo eras y al polvo regresarás, ¿no? Y entonces se generan muchas ideas respecto de la muerte. Hoy en día cada quien tiene la libertad de escoger, o sus familiares, de qué va a pasar contigo cuando te mueras, ¿no? Bueno, con tu cuerpo. Entonces, creo que en ese sentido el entender el porqué de la norma atiende un poco a lo que decía Ricardo respecto de la costumbre, que en este caso la costumbre era más un dogma de fe, de situaciones que en ese entonces o hace miles de años científicamente no se entendían, ¿no? Que bueno, hoy hay muchos estudios sobre si el alma existe y cuando el cuerpo, cuando te mueres, pierde no sé cuántos gramos de peso y que eso es el alma. O sea, hay muchas teorías y han tratado de hacer muchas explicaciones científicas de eso, ¿no? Entonces, pero creo que sí, yo como lo veo desde el punto de vista aplicable al día de hoy es en la parte de los derechos, pues ahora sí que del derecho humano, ¿no? De los derechos inherentes a la persona, de la parte de la dignidad, porque más que el hermano que pudiera cruzar la laguna Estigia y llegar a su destino final,
pues era el respeto al cuerpo, el respeto a que no se lo comieran los cuervos, porque creo que también es parte de la historia y algo menciona ahí de que se los van a comer los cuervos, y también tenía una connotación el que se lo comieran los cuervos, ¿no? O sea, entonces, hoy en día creo que todos tenemos derecho a la vida, uno, a un hombre, a la identidad, y en consecuencia, pues creo que también debemos de tener derecho a una muerte digna, ¿no? Incluso, pues hoy los temas de eutanasia se basan sobre el derecho a una muerte digna, ¿no? Entonces, creo que digo, es muy interesante el desmembramiento epistemológico de por qué la norma que hizo, creo, eso por una parte, ¿no? La dignidad. Y en contraparte, la norma. Porque efectivamente, ¿en qué medida el incumplimiento de la norma te lleva a un estado de anarquía en el que cada quien va a hacer lo que quiera? Y retomo lo mismo, en ese entonces los gobiernos cambiaban, bueno, todavía, ¿verdad? Los gobiernos cambiaban por las armas de manera muy fácil porque las poblaciones eran más pequeñas, ¿no? Y las ciudades-estados se hacían la guerra constantemente por el control, dominio, recursos, como sigue hoy. Sin embargo, pensaría que las poblaciones, al ser tan pequeñas, pues eran más vulnerables, en el entendido de que si son ejércitos de 1000 contra 1000, pues es más fácil que se exterminen entre ellos a hoy que una guerra, por ejemplo, la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Que aunque se pensaría que Rusia, siendo el país más grande del mundo, con una de las poblaciones más grandes del mundo, con uno de los ejércitos más grandes del mundo, la lógica, digo, hablando también del curso de lógica jurídica, digo, lo lógico indicaría que hubieran ganado a los 2 meses, ¿no? Y al día de hoy no han logrado hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hay una cultura bélica detrás de esto. Pero bueno, el punto es, yo creo que ambas posturas son justificables y las podemos justificar epistemológicamente desde el punto de la argumentación lógica, o de la necesidad o de las costumbres que se tenían en ese momento, ¿no? Entonces, aquí pensaría yo cuál de estos elementos es el que pesa más: el mantener un estado de derecho, el darle la dignidad a la persona, o las costumbres dogmáticas de fe que tiene un pueblo, ¿no? Digo, bueno, estaba sacando a colación, creo que es muy interesante, algo similar, hablando de dogmas de fe, pasó recientemente en el país, con los famosos nacimientos patrocinados por el erario público. ¿Eso es correcto, es incorrecto? ¿Se debería de gastar en eso o no? Más si el Estado es laico. Entonces, y como lo mencionaban, es la costumbre tengo entendido que el 80% de los mexicanos profesan, o al menos tienen la afinidad de ser católicos apostólicos romanos, ¿no? Entonces, si un alto volumen de la población tiene esa fe y tiene esas creencias de la Navidad, ¿qué tan válido es que el Estado patrocine esos nacimientos, ¿no? Y hay quien dice, no, es que si hay gente pobre o hay gente que tiene alimentos, mejor destínenlo a cosas más importantes que a la celebración de algo que no está dentro del, ¿cómo llamarlo? Idiosincrasia. O sea, más bien, si está dentro de la idiosincrasia del pueblo, pero que no es parte de las funciones del gobierno. Sí, entre las O sea, facultades. exacto. O sea, el gobierno no tiene por qué generar celebraciones religiosas, porque si no, también podrán decir no sé, los judíos: oye, entonces yo quiero que en tu calendario, pues también agregues, pues mis celebridades, digo, mis celebraciones, ¿no? Mis fiestas. Y en cierto grado, pues sería hasta válido, ¿no? Porque si se integran algunas fiestas, las fiestas religiosas católicas o cristianas, van a decir de cultura cristiana. Sí, póntelo, mi amor. Ahí voy. Dame chance tantitito. Porque se integran las fiestas cristianas y no las judaicas, o las árabes, ¿no? O las hinduistas. O sea, ¿por qué no se agregan?
lo cual hasta llegaré a pensar que hay un cierto grado de discriminación hacia esa fe que, que no, que no los llevan a tener ese grado plano de igualdad, ¿no? Que incluso, por ejemplo, si ha habido varios, bueno, hay casos hay amparos en los que personas que profesan cierta fe cristiana, en la que se dicen, yo no puedo venir a trabajar los sábados, porque los sábados en mi religión está prohibidísimo y me voy a ir al infierno y atenta contra el desarrollo de mi personalidad y mis deseos, ¿no? Y si hay amparos que se han concedido a ti no te pueden hacer trabajar el sábado, ¿no? Sin embargo, bueno, digo, ya estoy abusando mucho, pero creo que sí es importante el estudio epistemológico, o este desmembramiento epistemológico de las normas. Y lo que reflexionaba es, haciendo este estudio nos podríamos dar cuenta que muchas de las normas siguen teniendo el mismo origen o el mismo fin, que es el orden social, ¿no? Que es lo que al fin de cuentas buscaba Creonte, es el orden social, porque estamos ahorita, acabamos de terminar una guerra, y si ahorita llegan y nos atacan, vamos a perder, necesitamos mantener la paz, estar unidos, bueno, tener el orden social, y creo que eso es lo que se buscaba ahorita, ¿no? Incluso, bueno, lo que mencionaba Ricardo, por ejemplo, que bueno, ahí sí ya, digo, ya sería una cuestión de la opinión de Ricardo, que me pareció muy valiosa e interesante, pero por ejemplo, yo tengo otra opinión de la reforma educativa, ¿no? Y porque digo, a mí me la consultaron, yo como abogado laboralista, me la consultaron en ciertos aspectos, ¿no? Independientemente del fondo de la reforma, que era el cambio, porque también proponía un cambio de modelo educativo, lo que decían es, oye, es que me van a quitar mi antigüedad. Y ahí es donde viene lo importante o lo bonito de la política y del derecho, o de cómo se mezcla la política y el derecho. Porque hubo 1 millón de versiones de qué iba a pasar con la reforma educativa de Peña Nieto, que iba a correr a los maestros, principalmente a mí me consultaron eso, porque soy abogado laboralista, pero hubo mucha, como le llaman hoy, infodemia del tema de esa reforma, ¿no? Que a grandes rasgos, por ejemplo, lo que yo le estudié y entendí es, si yo necesito implementar un nuevo modelo educativo, porque el que tenemos ya es obsoleto, ¿no? O sea, pues necesito que los maestros se preparen para ese modelo educativo, porque ¿cómo vas a enseñar estas técnicas si no las conoces? Y lo que señalaba la reforma es, necesito que te capacites y necesito que vengas a capacitarte. Y ahí es donde entra la política, porque muchos maestros que no es, yo ya tengo mi carrera, yo soy pedagogo, yo no necesito que me enseñes, ¿no? Y la otra parte es, si no pasas los exámenes, pues no puedes seguir dando clases, ¿no? Lo cual tiene una lógica, un sentido. No conoces la técnica, no puedes aplicar la técnica. Y ahí es donde decían, nos van a correr, y sí señalaban los transitorios y la ley, no te voy a correr, es simplemente, ya no vas a ser parte de la planta docente, vas a ser planta administrativa, vas a gestionar otras cosas, pero no puedes estar en clases, ¿no? Y algo que platica con una tía mía que es maestra se acaba de jubilar y tiene 70 años, tuvo como 45 años en la docencia de la escuela pública, y algo que ella me platicaba decía, es que sí es importante, porque hoy en día, en algunos lugares sigue habiendo maestras o maestros que enseñan a golpes. O sea, ¿quieres dejar esos maestros que siguen enseñando a golpes o con técnicas totalmente, no quiero decir pasadas de moda, pero que sí atentan contra la dignidad de los estudiantes? Pues creo que sí tenemos que cambiar eso. O sea, es algo que se tiene que cambiar urgentemente, ¿no? Entonces, digo, pero a lo que voy son puntos de vista, y creo que también lo que Ricardo, lo que aprecio es que el enfoque que tenía Ricardo iba más hacia la parte del disenso, ¿no? De cuando la gente tiene un disenso, pues lo puede manifestar y es totalmente válido, ¿no? Entonces, pero sí, está muy, muy, muy interesante bueno, yo sigo aprendiendo con todas las clases que recibimos por parte de la escuela y estoy muy agradecido por eso. Gracias.
Tocaste muchos temas interesantes, Dante. Iré tratando de atenderlos cada uno porque pues esa es la idea, ¿no? De una clase constructivista y que vayamos pues generando consensos a partir de la articulación, que además sirve también como para un ejercicio de pedagogía o argumentación colaborativa y de epistemología colaborativa, ¿no? Porque vamos como construyendo, ¿no? Un concepto, una idea, ¿no? Sí anticipé que el tema podría ser como considerado religioso, ¿no? Y tú ya lo asocias inmediatamente con temas que en nuestra contemporaneidad tienen que ver con eso, ¿no? Ahí yo, digamos, diría que México tiene un acercamiento muy peculiar hacia el tema religioso, ¿no? Porque como tú ya lo indicaste, o sea, habiendo una alta afinidad o al menos tolerancia frente a una religión concreta que es la religión católica. Sin embargo, desde el siglo XIX, pues esta tendencia jacobina, vamos a decirlo así, pues ha planteado un derecho a la libertad religiosa muy peculiar en nuestro país, ¿no? O sea, casi como una especie de castigo, criminalización contra la religión en algunos puntos, ¿no? Siendo que la sociedad es en su contexto muy religiosa, ¿no? Porque se veía esto como una especie de retroceso o de impedimento para lograr el proceso civilizatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, tenemos hechos históricos desde la Reforma en el siglo XIX, la Guerra Cristera, ¿no? Y todo el siglo, casi todo el siglo XX, de un derecho que era antirreligioso, ¿no? Y de una laicidad que se entendía como antirreligiosa. Y que bueno, pues eso nos lleva a un presente muy raro, a un presente muy raro donde de alguna forma culturalmente tratamos como de deslindar esa religiosidad en los temas estructurales e institucionales y estatales, ¿no? Pero que está siempre presente, ¿no? Que está presente de alguna manera, de algún modo, ¿no? Y que, bueno, viene a ser polémico porque en el siglo XX, a finales del XX y principios de pues empieza a pulverizar, o sea, ya no es tan evidente esa religiosidad católica y empieza a haber, pues, proyectos protestantes importantes y por lo que entiendo, incluso otros proyectos, ¿no? Sobre todo en el sur de México hay una gran cantidad de personas de religión musulmana, por ejemplo, ¿no? Y otros proyectos no tan positivos. Pues hace un año, ¿no? Se está discutiendo sobre una secta que esclavizaba, pues, sobre todo a las niñas, ¿no? Que incluso, bueno, pues sus líderes fueron, pues eso, acusados de múltiples delitos, ¿no? Aunque eso creo que fue en el norte, ¿no? Del país. Pero bueno, o sea, esta peculiaridad. Y claro, Antígona viene a rememorar eso, ¿no? Porque entonces, el tema de la religión es que la religión también es un sistema normativo y que ese sistema normativo para algunas personas termina siendo a veces mucho más importante que cualquier otro sistema normativo y estarían dispuestas muchas personas incluso a desafiar cualquier otro sistema normativo para defender eso, ¿no? Justo porque implica o conlleva la creencia de una vida después de la muerte, ¿no? Interesante que entonces tú dices, bueno, está todo ese asunto que no podemos desconocer y que pues finalmente está, aunque nosotros, digamos, casi como un tema tabú, ¿no? Está detrás de todos los grandes temas como es el tema de la decisión sobre el embarazo o la eutanasia, está siempre ahí y casi no se menciona, ¿no? O sea, está ahí, pero incluso está justo ahora en lo de los libros de texto también, ¿no? O sea, también hay una pugna ideológica y también a veces así está como polarizada, ¿no?
Claro, fíjate, yo no lo había, o sea, ahorita como racionalizado de ese modo, pero ustedes se acordarán de quizá de alguna, algún asunto muy relevante que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una comunidad indígena, pero que también tenía una religión particular, no recuerdo ahora cuál, en Michoacán, que propugnaba por tener un sistema educativo de acuerdo a sus creencias religiosas. Y que entonces, pues eso llegó hasta la corte, ¿no? Porque decían, pues nosotros tenemos derecho a una libertad religiosa y por tanto tenemos derecho a una formación en función de esas creencias, ¿no? Y si somos mayoría, pues debería ser así. Y yo me acuerdo que el asunto, digamos, Ahorita tratamos de contactar al doctor. Por favor, les pido un poquito de paciencia. se me fue el internet. Pero ya estoy aquí. Ya me estaban marcando de tecnología. Sí, se fue un momento y en lo que se reconectó. Bueno, entonces decía yo que sí está este asunto religioso y que, fíjense, pero qué curioso, o sea, debiéramos incluso postearlo en algún lado, lo estoy pensando. ¿Por qué? Porque es la misma postura ahora, ¿no? O sea, eso que nos pareció, ¿no? Que un pueblo en Michoacán exigiera tener un sistema educativo autónomo y personalizado, ¿no? Hoy es lo que están planteando algunas personas. O sea, es un debate interesante, no quiero decir que no tengan razón, ¿no? O sea, en ese momento no, están locos, ¿no? Pero pues ahorita justo algunas personas estarían planteando eso, ¿no? Y volvemos ahí, ¿no? O sea, ¿cuáles son las razones? ¿Qué es lo justo, ¿no? Decir que sí puedan tener como es esa, o tendríamos que hacer, bueno, eso que creo que no se hizo, ¿no? Es hacer pues foros o mesas y discutirlo y lo que ya nos comentaban también que pues parece sensato, ¿no? Capacitar a las profesoras y profesores que van a impartir. O sea, sí es un asunto, ¿no? Otra vez es Creonde diciendo esto es lo que tiene que ser y otra vez son muchas Antígonas diciendo no, porque eso está mal, eso es excesivo, estás abusando del poder, estás yendo más allá de tus atribuciones, ¿no? Creo que ese es el asunto. Ahora, también a propósito de lo que se comentaba, ¿no? Lo que comentaba Dante, creo que también yo omití una explicación que es importante considerar y tener en cuenta, ¿no? Que digo, la dije muy tímidamente, pero ahorita ya la puedo decir abiertamente, ¿no? El tema es que el derecho nace ligado necesariamente a un contexto religioso. Y eso lo hemos omitido muchas veces. O sea, es decir, en temas de filosofía de historia de la filosofía del derecho, ¿no? O sea, a veces se evita esta reflexión, pero a ver,
Eso ha estado en todas las culturas. O sea, en todas las culturas. Es una cuestión antropológica. Quien más la ha estudiado, me parece, es Carl Schmitt. Carl Schmitt ha explicado cómo es este proceso, ¿no? Pero es de sentido común entenderlo. A ver, ¿qué quiero decir? Que cuando hablamos de esta especie de ciclo, ¿no? De ciclo en donde nace el derecho, por eso, porque esto es epistemología jurídica, ¿dónde nace el derecho? Pues el derecho nace del orden natural. O sea, casi todos los pueblos han llegado a esta conclusión. El derecho nace del orden natural. ¿Por qué? Pues porque los pueblos, cuando no tenían como las herramientas etimológicas, hermenéuticas, para designar ciertos fenómenos, decían, a ver, hay un orden natural. O sea, hay ciclos del agua, el sol sale y se pone y viene la luna y después cada determinado tiempo hace más frío y cada determinado tiempo nacen las plantas y después echan semilla, ¿no? Entonces, hay un orden que organiza todo. Entonces, eventualmente, pues eso le llamaron ley natural, ¿no? Que alguien asoció con la ley divina, es decir, ¿quién pone ese orden? Pues en algunas culturas lo ponen Dios, lo ponen los dioses, ¿no? Pero pues alguien más decía, pues no nos preocupemos por esa pregunta, el orden está ahí, es evidente. Epistemológicamente hablando, esto se llama objetivismo o realismo. El orden está ahí. Solo hay que imitarlo. Fíjense que yo o sea, digo que normalmente pues esto nos reconduce de nuevo a los griegos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo visité una ciudad arqueológica en Chiapas que se llama Toniná, de origen maya, ¿no? Y me sorprendió mucho porque el guía que nos explicaba qué significaba Toniná, dijo, es espejo del cielo. Y bueno, pues a todos les pareció curioso, espejo del cielo, y a mí me pareció particularmente esclarecedor, ¿no? Porque lo que él explicó es que la ciudad trataba de imitar el curso de las constelaciones, ¿no? Trataba de imitar lo que sucedía en el cielo, por eso se llama espejo del cielo. Y la vida civil imitaba ese orden. No sé si me explico, o sea, es decir, el palacio real estaba colocado en una posición, pues, en la cual había una constelación o unas estrellas o una serie de cosas en el cielo que les parecía relevante. Y de ahí se tenían que entonces ir generando los ciclos burocráticos, por decirlo así, ¿no? O sea, había una fecha para inscribir a los niños que habían nacido, había otra fecha para los matrimonios, había así. Entonces, todo tratando de imitar ese orden, ¿no? Parece que es una cosa de sentido común, ¿no? Entonces, eso me hizo presumir que eso existe en muchas culturas. Y entonces las culturas, en un inicio, cuando pensaron esto podría llamarse derecho, digo, le pusieron muchos nombres, ¿no? Obviamente, pero, o sea, cuando lo identificaron como un fenómeno que debía de profesionalizarse, que debía de atenderse, que debía cuidarse, que debía estudiarse, entendieron que era un fenómeno de organización, ¿no? Y por eso los griegos son los que pusieron nombre a esto, dijeron, ley divina, ley natural, derecho natural, derecho positivo, ley positiva. ¿Sí? ¿Y qué debía ser? La ley positiva, el derecho positivo, tenía que ser la imitación del derecho natural. Derecho natural que era la formulación de la ley natural. Porque además, en términos griegos, la ley natural era espontánea. No, o sea, bueno, claro, la dictaban los dioses, por eso era ley divina. No sé si me explico. La dictaban los dioses. ¿Y quién era el dios encargado? Fíjense, el dios encargado de llevar la ley a las personas, Hermes, hermenéutica, Hermes. Hermes
aterrizaba los designios divinos para los hombres, para los seres humanos, para las personas. Entonces, pues, dije, yo omití esta parte porque, claro, Sófocles está haciendo eco de eso, no sé si me explico, o sea, está explicando eso. O sea, también está explicando que de alguna manera Creonte desobedece a los dioses o se sustituye por los dioses, ¿no? O trata de dictar algo que no le corresponde. Entonces, no, esto que para nosotros, insisto, ya no es, pues eso, tan evidente, pues para los griegos sí era evidente, ¿no? Y me parece que bueno, eso después ha derivado en muchas cosas, ¿no? Porque también hay una cosa que se llama la falacia naturalista, ¿no? O sea, porque esto es epistemología, y lo dije al inicio de la clase. ¿Quién es el lector de la naturaleza? O sea, es que es muy fácil decir, no, vamos a imitar la naturaleza, ¿no? Pero en la naturaleza no es fácil de leerla, y menos cuando la sociedad trata de supuestamente comportarse conforme a la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eso nos lleva, por ejemplo, a conclusiones, por eso llamamos la falacia, una falacia, pues es que en la naturaleza el macho domina a la hembra, por ejemplo, ¿no? En la naturaleza hay una preponderancia de los más fuertes sobre los más débiles. Y de ahí han surgido teorías jurídicas como la de Spinoza, ¿no? Entonces, si miramos la naturaleza, pues entonces el orden civil tendría que darle facilidades o preponderancia a las especies más fuertes, ¿no? O a los miembros de la especie que son más fuertes por sobre los que no lo son, ¿no? Y eso pues llevó a la creación del Estado nazista, ¿no? O de los fascismos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es fundamental la epistemología jurídica, ¿no? Porque a partir de dónde te pares y digas qué estás viendo y cómo lo conoces, puedes justificar muchas posturas, ¿no? Y yo, como ustedes, creo, como lo hemos venido como construyendo, pues que lo que tenemos que hacer es más bien tratar de entender esas distintas posturas, porque al final, pues eso es, digamos, nuestra idea contemporánea habermasiana del consenso, de la democracia, ¿no? Escuchar las distintas voces y visiones sobre las normas, sobre el orden, sobre lo que es justo, lo que no lo es, sobre lo que tengo derecho, sobre las libertades que quiero, y tratar de articularlo, ¿no? No sé si me explico. Que de alguna manera Dante lo dice, pues está también en el asunto de el respeto a los rituales funerarios de cada cultura, ¿no? Es lo que llamamos perspectiva intercultural, ¿no? Hay quien los entierra, hay quien los crema, hay quien se los come incluso. Hay culturas que se los comen, ¿no? Porque creen que así se quedan con ellos, ¿no? Y bueno, hay una diversidad de creencias respecto de eso, pero lo importante es que al final, digamos, lo sustantivo, la norma es el respeto hacia ese objeto, porque es un objeto que es el cuerpo, ¿no? Que de la persona que estuvo viva, ¿no? O sea, ese es interesante porque el derecho se basa sobre la vida, ¿no? Pero de todas maneras hay una extensión de protección hacia el cadáver. Pero se entiende que, bueno, pues no se puede, obviamente, el cadáver no tiene los mismos derechos de la persona, en tanto que la persona se manifiesta a través de su voluntad. El cadáver ya es algo que fue persona y que por haber sido persona merece o tiene derecho a una serie de consideraciones, ¿no? Eso es lo que se dice. Que es otro tema también muy interesante que casi no se trata y que, bueno, puede estar como de alguna manera entre líneas cuando escuchamos hablar de Antígona, ¿no? Cuando discutimos sobre Antígona. Creo que, bueno, en general fue lo que trataste, ¿no? Dante. Muy bien, bueno, yo quiero ahora compartirles, porque estamos haciendo como ese ejercicio así de contraste con la cultura,
digamos, una especie de versión actualizada del tema de Antígona, en una película que lleva por nombre Unthinkable, ¿no? Que en español, el señor que le pone nombre a las películas, le puso El Día del Juicio Final, ¿no? ¿Sí conocen a ese señor que le pone nombre a las películas? Es un TikToker que se burla, ¿no? De por qué luego cómo cambian los nombres, ¿no? Más en España que aquí en México, ¿no? Pero bueno, entonces aquí se llama el Día del Juicio. Les voy a poner el tráiler porque insisto, es una especie como de recreación o de reformulación del asunto de Antígona en términos contemporáneos. Y en esta película concretamente se cita la Constitución. Esta película habla concretamente de la Constitución, ¿no? Y a ver qué les parece, ¿no? Vamos a ver el tráiler, porque bueno. En el chat les puse la liga a la película completa, así que si después este fin de semana quieren echarse toda la película, yo solo les voy a pasar ahorita el tráiler. My name is Yusuf Atal Mohammed. My former name is Stephen Arthur Younger. I have placed 3 bombs in 3 American cities. All 3 are identical, and all 3 are nuclear bombs. When can we interrogate this man? We have a new specialist joining us. What agency? Probably best not to ask. Done some bad things. Mr. Younger, my name is H. The only miscalculation in your plan was me. And I will break you. Bombs will explode if my terms are not met. All your worst fears are right here. I can take it. I'm unprepared. He's planned this every step of the way. We've played right into his hands. I'm gonna have to crank this up a notch or 2. What I have to do is unthinkable. They won't stop me now. There's no limits. Just remember something. I let myself be caught! You wanna know where the bombs are? I chose to meet my oppressors! There's no time! Do what you have to. I can't lose. Bueno, a ver, rápido repasamos el plot, ¿no? Porque digo que se parece mucho a Antígona, ¿no? O que de alguna manera remotamente se basa en esta tragedia, ¿no? Es un, digamos, extremista religioso, ¿no? Que es un ciudadano norteamericano, pero que se asume como pues, es un musulmán de extrema, que para hacer la yihad, ¿no? Que es pues, todo un asunto religioso, coloca 3 bombas, y entonces, bueno, la cuestión es que lo logran, digamos, detener, pero la película trata de cómo van a descubrir dónde están esas 3 bombas, ¿no? Entonces, para eso traen a un ex militar de estos que no, pues, que en algún momento, lo sacaron del sistema, no existe, ¿no? Lo llevan a un búnker, ¿no? Que también no existe en ningún lado, ¿no? Y un torturador, ¿no? Pero al lado le ponen a una joven agente del FBI, ¿no? Entonces esta chica dice, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer aquí, no? Entonces le dicen, tú eres el control de este loco, ¿no? O sea, este loco está autorizado para hacer lo que sea y descubrir dónde están las bombas, pero tú vas a ser la representante del Estado y de la institución para tratar de limitarlo y contenerlo, ¿no? Pero pues ojo que está en peligro todo el país, ¿no? Porque imagínense que exploten estas bombas, ¿no? Se acaba todo, ¿no? Que es lo que comentamos, ¿no? Si se acaba todo, pues, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, no, pues sí, bueno, pues entonces que empiece a torturar, ¿no? Obviamente esto es ilegal, ¿no? Va a torturar de manera ilegal, pero tratando de
eso, de justificarse en la razón de Estado, en la sustentabilidad de la sociedad, ¿no? Etcétera. Todos estos argumentos de los que hemos platicado. Entonces, obviamente, el torturador va subiendo el grado de violencia en la medida en que esta persona no concede, ¿no? Porque además, pues, sus razones son religiosas, ¿no? Él va a irse a la otra vida, tal, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el punto neurálgico de la película es porque el torturador, y aquí sí se los voy a spoilear, pero bueno, asesina a la esposa, ¿no? Asesina a la esposa de este terrorista, y entonces ya la chica del FBI dice, no, pues es que a mí no me dijeron que se trataba de esto, ¿no? Y entonces están así como que, pero ya van a explotar las bombas, ya asesinó a la mujer, ¿qué hacemos? Y en eso traen a los hijos, ¿no? Entonces, el torturador le dice a la chica del FBI, si tú me dices que me detenga, me detengo. Pero la única forma de que sepamos pues, es con los hijos, ¿no? Porque ya con la esposa se enteraron, creo que de una bomba, ¿no? Pero pues hay otras dos, ¿no? Entonces, pues todavía tenemos 2 hijos, ¿no? Entonces, ella va con, digamos, con el jefe de la operación, la chica, y le dice, es que esto no es posible, ¿no? O sea, nos excedimos demasiado, estamos violando la Constitución, estamos yendo contra todos los derechos humanos, contra todo lo que es importante, ¿no? Y entonces el jefe de la operación le dice, sí, como eres una idiota, ¿no? No te das cuenta que si las bombas explotan, la Constitución no tendrá sentido, ¿no? O sea, ¿para qué sirve una Constitución si no podemos garantizar, ¿no? La seguridad? Entonces, este momento es como muy relevante. Y después, bueno, pues obviamente al final se tiene que resolver pues justo otra vez, ¿no? Además una mujer, ¿no? Nada más que ahora la mujer del otro lado, se tiene que resolver esta cuestión, ¿no? De qué debe prevalecer. No les quiero decir el final, pero el final es justo, de alguna manera, una especie de cliché en el cine, ¿no? En este cine que le podríamos llamar cine sobre los dilemas éticos, ¿no? Que incluso creo que está en la ahora reciente película de Oppenheimer, ¿no? O sea, es decir, la famosa, pues, ética proporcionalista anglosajona, ¿no? Es decir, podemos prescindir de unos cuantos y salvamos a unos miles, ¿no? Entonces, o sea, ¿es esto éticamente justificable? O sea, ¿hay una norma que permita matar a algunas personas para que otras sobrevivan? Que esto es muy interesante porque, claro, la película sale en el contexto de las Torres Gemelas, del derecho penal del enemigo, o sea, de un derecho que parece que sí permitiría hacer daño o permitiría matar a alguien, ¿no? Que además, curiosamente, Giorgio Agamben ha denunciado en su famoso libro Homo Sacer, ¿no? Porque dice que, bueno, esto era un ritual en Roma. O sea, había personas que estaban, digamos, de alguna manera clasificadas o calificadas como posibles sacrificios para que el sistema pudiera seguir subsistiendo, ¿no? En un país como el nuestro, lamentablemente, la teoría del Homo Sacer, la teoría, digamos, este dilema es latente, ¿no? O sea, ¿cuántas personas valen nuestra vida? Es terrible, o sea, eso, pero es lo que está diciendo Antígona, ¿no? O sea, para que todos ustedes estén tranquilos, vamos a sacrificar a mi hermano. Está interesante el debate, ¿no? Pero, o sea, eso es como muy así, digamos, muy soft, ¿no? Muy rosa. En un contexto contemporáneo como el nuestro, es así. ¿A cuántas personas estamos dispuestas y dispuestos que se sacrifiquen en aras de nuestra seguridad? Y ahí les recomiendo una
película muy buena en este sentido, que es de HBO Home, que se llama Strip Search, ¿no? Se las cuento así brevemente y con esto cerramos, porque es un profesor, en la primera escena es un profesor que le está preguntando a sus estudiantes justo esto, ¿no? Ustedes estarían dispuestos, si yo les dijera que puedo suspender sus derechos por 1 hora, pero con eso voy a arreglar todos los problemas de seguridad pública, ¿ustedes estarían dispuestos a hacerlo? Se levanten la mano. Y pues unas personas levantan la mano y entonces corre la película. Y la película trata sobre un interrogatorio. Un interrogatorio en China y luego un interrogatorio en Estados Unidos, pero la conclusión es la misma, ¿no? La conclusión es que se trata de un homo sacer, ¿no? O de una mujer sacer, ¿no? De personas que son posibles de sacrificar en aras de seguridad. La película regresa con el profesor y el profesor sigue preguntando, ¿no? Y si fueran un día, si fuera una semana, o sea, estaríamos dispuestos, y la respuesta es que no, o sea, que no podemos, o sea, aceptar de ningún modo que nuestros derechos se limiten o se merme la vida o sea, que no podemos aceptar esa apuesta de ningún sistema, ¿no? O sea, que tenemos de alguna manera que la apuesta tiene que ser, todas y todos tenemos que tener todos los derechos, ¿no? No hay otra manera, o sea, aunque eso en la realidad, en la práctica, sea imposible, pero la apuesta tiene que ser así. Tenemos que hacerlo así, si no, entonces, me parece lo que llaman hoy un estado fallido, ¿no? Un estado de decepción permanente, como lo llama Campbell. Bueno, pues aquí estaríamos cerrando la clase. No sé, ¿hay algún comentario, pregunta que quieran externar? Hicimos este ejercicio también para que ustedes un poco vean la metodología, cómo se puede utilizar pues, algunas escenas de películas, alguna obra de la literatura y hacer un análisis cultural que nos permita acercarnos al derecho y a sus temas de manera pues un poco más lúdica, ¿no? Espero que les haya gustado la clase, les deseo un feliz fin de semana y se llevan algunas recomendaciones para ver este fin de semana. Espero verles la próxima semana, cuídense mucho, gracias. Hasta la próxima. Gracias, doctor, buen día a todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen fin de semana, compañeros. Gracias, doctor. Hasta luego.